Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 13 de junio de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correo de Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día miércoles, donde acciones internacionales descendieron luego de alza en precio en crudo tras tensiones en Irak. Esta alza en crudo aumenta lo que son las presiones inflacionarias, que es el tema clave para la próxima semana. Así que a medida que el precio del petróleo empieza a repuntar, pues también las presiones inflacionarias empezarían a sentirse para los próximos meses. También pues vale la pena incluir lo que de todos modos genera el temor de tensiones militares en algunas zonas, sobre todo Medio Oriente. Más o menos recordemos lo que pasó con Rusia y Crimea. Así que básicamente cuando los fundamentales son sólidos y las economías van con senda de recuperación, solo tenemos correcciones basadas únicamente en tensiones en algunas zonas en Europa o en Medio Oriente. Así que estamos viviendo el mismo panorama que sucedió cuando tuvimos tensiones en Rusia. Así que por ahora, tensiones en Irak generando algo de presión bajista en el mercado. Ya revisaremos su evolución y cuándo terminaría la presión bajista por técnicos. Y acciones locales registraron ventas con base en panorama internacional. Logra mantener la tendencia alcista. También estaremos hablando de los soportes de corto plazo para evaluar si el panorama internacional logra frenar lo que ha sido el rally interno desde las últimas jornadas. Para eso estarán los soportes de corto plazo. Datos económicos del día de ayer: precios de importación y exportación de Estados Unidos crecen 0, cada uno. El mercado estaba esperando un ascenso del 0,2%, así que básicamente digamos que no se está importando inflación de forma significativa en los Estados Unidos. Las ventas al por menor de Estados Unidos crecieron 0,3, el mercado esperaba un ascenso de 0,6 y las peticiones iniciales de despidos de empleo subieron de 312.000 a 317.000 por encima de los 309.000 esperados. Los datos fueron por debajo, o fueron menores de lo que el mercado estaba esperando, pero continúan siendo buenos. Las peticiones iniciales de desempleo continúan en buen nivel y de todos modos hubo crecimiento en ventas al por menor, no como estaba esperando el mercado, pero continúan siendo datos relativamente sólidos en los Estados Unidos. Sabremos la próxima semana decisión de tasas el miércoles, IPC el martes. Con base en esos dos datos, pues estaremos actualizando a ver qué está pasando con este árbol de decisión en términos de política monetaria de la Reserva Federal. Aquí está plasmada la expectativa del mercado sobre posibilidad de movimientos en tasas de la Reserva Federal. Recordemos que para el primer o segundo trimestre del año se espera ya el aumento en tasa de interés. Eso lo podremos conocer y evaluar con el IPC de los Estados Unidos, que se publica el martes, y el miércoles la decisión de tasas de la Reserva Federal. Nivel de riesgo incrementándose, la volatilidad de los mercados está regresando, no a niveles consideramos peligrosos o de corrección fuerte o significativa. Simplemente estamos teniendo una corrección, un aumento en la volatilidad generada por las tensiones en Medio Oriente, así que tenemos algo de volatilidad. Solo pasando esa zona de 16-18, estos picos, estaremos teniendo un cambio de dirección a tendencia bajista. Por ahora simplemente algo de correcciones y volatilidad incrementándose. Mercados asiáticos, acciones de la región mantienen comportamiento mixto en medio de datos económicos de China, cerca del estimado por el mercado. Continúan entonces buenas noticias o con noticias encontradas en la región asiática. La producción de Japón para abril se revisa a la baja de menos 2,5 a menos 2,8. El mercado esperaba que se mantuviera en menos 2,5, casi menos 2,5. Y para mayo la producción inicial de China presenta leve repunte de 8,75 de 8,7% a 8,8%, en línea con lo esperado por el mercado. También en las ventas al por menor en China aumentaron un ritmo de crecimiento de 11,9 a 12,5. Acá lo importante es recordar que estos datos venían desacelerándose en meses anteriores y ya empieza a revertirse la tendencia, ya no se desaceleran, empieza a aumentar el ritmo de crecimiento, así que China empieza a mitigar un poco los temores que teníamos de fuerte desaceleración que se vieron por lo menos para los principios de este año. Y la inversión en activos fijos en China para el mes de mayo disminuye de 17,2 a 17, no, de 17.3 a 17.2, aquí faltó, el mercado estaba esperando un descenso a 17.1, tampoco es un dato negativo, simplemente continuamos con algo de leve mejora en China. Esto tranquiliza un poco a los mercados asiáticos, pero el punto para nosotros es Europa, que inicia con descensos, luego de tensiones en Irak y señales de posible ascenso en tasas por parte del Banco Central de Inglaterra.
El IPC final para el mes de mayo se mantiene en 0,1% en línea con estimado por el mercado, el IPC final de Alemania. Así que por ahora, digamos que los datos económicos continúan siendo relativamente buenos, pero pues tenemos esas pequeñas tensiones en Irak que están generando algo de volatilidad adicional en el mercado. En cuanto al mercado colombiano, hoy se conocerán las minutas de la Reserva de la Fed, no, del Banco de la República. Así que el mercado colombiano conocerá el viernes, hoy, las minutas del Banco de la República. Se buscan señales sobre el futuro de la tasa de referencia, que el punto clave es, a medida que la inflación ha venido repuntando, que tanto seguirá el aumento en tasa de interés por parte de la entidad monetaria en Colombia. Y el lunes conoceremos la variación mensual de ventas al por menor y la producción industrial. El lunes seguiremos entonces con noticias económicas importantes. Noticias del día para hoy. Tuvimos IPP de Estados Unidos para mayo cae 0,2% frente a censo esperado del 0,1%. Esto ayuda un poco a mitigar algo de los temores sobre el IPC que conocemos el martes, pero pues digamos que el IPC tiene algo de rezago. Así que por ahora, digamos que el mercado está a la expectativa del IPC, sin dato de importancia media, que debilita un poco el dólar a nivel internacional, pero no de forma significativa. A las 8:55 tenemos el sentimiento del consumidor de Estados Unidos. Recordemos hoy las minutas del Banco de la República. La próxima semana será una semana importante para definir la tendencia de los mercados, sobre todo porque tenemos IPC de Estados Unidos y política monetaria de la Reserva Federal. Así que serán los dos datos más importantes, sobre todo el martes, con ese IPC para saber si esta presión bajista que estamos teniendo en mercados internacionales puede convertirse en una tendencia bajista o por el contrario volvemos a tener la fuerza de los compradores. Así que en términos generales los mercados internacionales continúan recibiendo buenos fundamentales económicos. No obstante, tensiones en Irak podrían mantener algo de presión bajista para los mercados internacionales. Es importante recordar lo que pasa siempre cuando terminó, que Crimea, que tuvimos tensiones en Libia. Siempre que hay ese tipo de tensiones el mercado desciende y cuando se calman pues volvemos a tener el repunte alcista, pero pues dependerá de la evolución de estos conflictos. Así que por ahora simplemente la presión bajista asociada a sus movimientos que van en contra de lo que es el panorama económico, y solo cuando tengamos una tendencia más, no sé, o se calmen, pues volvemos a los fundamentales económicos. Importante ese punto frente a lo que está sucediendo con Irak. Y el mercado local estará atento a soportes de corto plazo para evaluar posible presión bajista dentro de la tendencia alcista de mediano plazo. ¿Qué significa eso? Estamos todavía dentro de tendencia alcista. Ayer se presentó una pausa, miraremos a ver cuáles son los soportes para mantener el sesgo alcista o cuándo se perdería esa fuerza de los compradores. Veamos qué nos dicen las gráficas. Índice Dow Jones corrigiendo hacia la zona importante del 16.700. De aguantar esta zona de soporte puede volver a 17.100. Si la pierde podríamos estar descendiendo a 16.400, 16.300 sería el siguiente nivel, pero solo rompiendo ese nivel del 16.300 la tendencia podría cambiar con más fuerza a la baja. Por ahora estamos llegando ya a soporte del índice Dow Jones. Lo conoceremos entonces la próxima semana si los compradores vuelven a esta zona o se pierde la fuerza. El IPSA también se acerca a los 3.800, dependerá de ese 3.800 aguantar la tendencia alcista o perder la fuerza a la baja. Por ahora estamos llegando también a una zona de soporte importante para el IPSA. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima, que había roto el promedio móvil de 200 hace poco comparado con Colombia y Chile, continúa con fuerza alcista. Mientras aguante los 16, aún puede ir a 16.500, 16.800, 17, 16.200. Será entonces, 16.000. Será la zona de soporte para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Y el dólar en el mercado local continúa con presión bajista. No se descarta que esa presión continúe. 8.70, 8.60 es la zona de soporte. No se ve evidencia de compradores todavía en las velas, algo de incremento en el volumen. Así que por ahora la presión bajista continúa. 9.10, 1.890 es el nuevo nivel de resistencia. Solo superando el 8.90 cambiaremos de dirección. Mientras esté por debajo del 8.90 aún existe probabilidad de mayores caídas. Y petróleo acercándose a los $107 por barril, en consecuencia de las tensiones en Irak. Así que por ahora la presión sigue siendo alcista. 105, 105.50 la nueva zona de soporte, solo cayendo por debajo del 105.50 volveríamos a tener una presión a la baja. Esto está favoreciendo petroleras en el mercado internacional. Y el euro tratando de ganar algo de terreno en esta zona de indecisión luego del IPP de Estados Unidos. No obstante, la tendencia sigue siendo bajista, aunque por ahora continúa intentando algo de repunte. En cuanto al índice Colcap que tenemos, ayer un descanso, no es fuerte, no es significativo ese descanso,
está sobre el soporte de los 1700. Si hay ruptura de los 1700, sí volveríamos a tener una presión bajista adicional. Este es el nivel importante para mantener la presión alcista, el 1700. Si logra aguantar, el sesgo alcista continúa. Le doy una pequeña pausa, importante es el 1700 como zona de soporte. Vamos entonces con el graficador y de hecho después vamos a repetir el 1700. Importante ese nivel para continuar hacia 750, 780. Si lo rompe podríamos estar ascendiendo a 670 como el siguiente nivel de soporte, ya con menor presión alcista para el mercado. Importante los soportes de corto plazo. Vamos con Bogotá. Continúa 68 contra 70 sin cambios. 68 contra 70. Continúa sin cambios el comportamiento lateral para este activo. Solo rompiendo alguno de esos dos niveles, bien sea el 70 o el 68, nos dará entonces una nueva dirección. Por ahora no hay clara tendencia, continúa el comportamiento lateral. BBC continúa con su impulso generado, el 21, pero en el soporte de corto plazo se va a modificar a 21.7, 21.6. Mientras se mantenga sobre 21.6, aún puede volver hacia la zona de los 22.70, 22.80, 21.6. La zona de soporte para continuar con el rally alcista, lo contrario perdería fuerza de nuevo hacia los 21, que sigue siendo soporte. 21.6 continúa la tendencia alcista para BBC, tendencia alcista de corto plazo hacia el promedio móvil de 200 periodos. Celsius logra pasar los 6.000, así que vamos a colocar los 5.960 como el nuevo soporte de corto plazo, porque lo pasa con poca volatilidad y poco volumen. Si logra aguantar el 5.960, aún puede avanzar hacia los 6.200, 6.400 como escenarios probables. Pero si vuelve a romper el 5.960 a la baja, quiere decir que este movimiento no tuvo fuerza y podremos volver hacia los 5.800. Importante intentando pasar con poco volumen y la resistencia a los 6.000, 5.960 es el nuevo soporte de corto plazo para tratar de intentar tener una tendencia alcista. Retrocede, sin embargo, en el día de ayer los 11.000 como nivel de soporte siguen siendo 11.000, 11.100. Mientras logre aguantar esos 11.000, 11.100, aún existe la posibilidad de continuar con el avance. La pérdida de esos 11.000, 11.100 generaría mayor presión bajista con posible descenso a 10.000. Atención entonces a los soportes de corto plazo para cementos Argos. Cemex Latam Holding, tras llegar a los 20.300 y cumplir el objetivo del triángulo, recordemos, y vale la pena como para verlo dentro de la teoría, un triángulo ascendente que se rompa lanza, el objetivo de los triángulos tiende a ser la base del triángulo, así que si nos llevamos esta línea, pues lo que generó el día de ayer fue la toma de utilidad, esta final de línea de objetivo, cumple los 20.100, 20.300, que es la resistencia del día de ayer, y ahí aparecen vendedores. No obstante, ¿qué sigue ahora para este activo? Descenso hacia 18.200, 18.300, puede darse ese descenso. Si logra aguantar esta zona de soporte, el sesgo sigue siendo alcista, podría volver a buscar 20.300, niveles más altos. Si llega a romper los 18, 18.100 sería una falsa ruptura y la presión bajista podría incrementarse por falsa ruptura de máximos. Así que importante, vamos a hablar qué sucede con el pullback. Los 20.300 quedan ahora como nuevo nivel de resistencia fuerte para Cemex Latam Holding. Canacol por fin incrementa volumen en el día de ayer, eso es importante, hacia los 13. El petróleo continúa entonces con ascenso. Es cuestión de consolidarse por encima de los 13 en el día de hoy para ampliar su escenario hacia los 15.000 como siguiente nivel de resistencia. Si no pasa a los 13.000, el 12.300 sigue siendo el soporte del sesgo. Si queda el 12.300, volveríamos a zona de 11. Aumenta la probabilidad entonces de ruptura de los 13.000 con buen volumen el día de ayer, con aumento en la cotización del crudo. Así que si hoy empieza a negociar y pasa la primera hora de negociación por encima de los 13.000, abriría la probabilidad de ascensos hacia los máximos previos de 15.000, incluso máximos más altos. Con concreto, desciende en el día de ayer 1420, 1430 es la nueva zona de soporte. Si logra aguantar esa zona, promedio móvil de 20 y 40 periodos aún puede volver a 1500. Si pierde el 1420, posible descenso hacia los 1350. 1420, 1430 la zona de soporte importante para con concreto. Corficol sí con lateral buen volumen en las últimas 3 jornadas, pero no ha podido definir una tendencia. 38.500 contra 37, el que rompa primero nos dará dirección. Por ahora continúa la indecisión, atentos a esos dos niveles para posible ruptura. Por ahora sigue siendo indecisión. Ecopetrol también frena un poco el avance, aunque se mantiene sobre el 3.570.
Ese es el nivel importante. Si el aguante es 570, aún puede volver a 3800 y 3860, 80, en promedio móvil de 200 periodos. Pero si pierde los 3570, volveríamos a tener presión bajista hacia los 3400 como escenario probable importante ese 3570 de Ecopetrol. Empresa Energía Bogotá, tenemos entonces 1550 como la zona de soporte. Si logra aguantarla, aún puede volver a 1600, 1650. Si lo pierden, volveríamos a tener descensos hacia los 1450 como zona de soporte siguiente. Es importante los 1550 como soporte de corto plazo para Empresa Energía de Bogotá. No saltemos construcciones El Cóndor. Un buen volumen en el día de ayer. Vemos que la tendencia continúa siendo alcista y cambia el soporte de corto plazo. 1400. Mientras esté sobre los 1400, Construcciones El Cóndor puede continuar su avance hacia los 1450, 1480. 1450, 1480, las zonas de resistencia siguientes mientras esté sobre 1400. La pérdida de los 1400 lo podría llevar de nuevo hacia la zona de los 1300, la tendencia sigue siendo alcista para este activo. ENCA, no voy a repuntar en el día de ayer, recordemos que básicamente cuando el mercado está en modo rally empieza a subir todo lo que encuentre, 10.40, 10.50, falta romper ese 10.40 para dar espacio posible hacia escenarios de 11.60 y 12 como siguientes resistencias, importante ese 10.40. Si por el contrario vuelvo a perder el 10, abriría la probabilidad del 9. Estoy intentando entonces con algo de volumen repuntar. Si logra consolidarse por encima del 10.40 y 10.50, abriría la posibilidad de repuntes hacia la zona de 10.60 y 12 como niveles de resistencia. ETB continúa con su avance, nos deja una vela tipo hombre colgado en el día de ayer. Así que ¿qué tenemos? 4.55 como soporte. Mientras esté sobre 4.55 aún puede llegar a los 4.80. Es una resistencia relativamente fuerte entre 4.80 y el 500. Ahí se podría iniciar algo de presencia de vendedores. La pérdida de los 4.55 lo podría llevar de nuevo hacia los 4.40, que sigue siendo el soporte más importante del cerco alcista. 4.55, 4.40 los soportes, 4.80, 500 los niveles de resistencia para ETB. Éxito frena un poco su avance con bajo volumen, pero igual el soporte sigue, lo aguanta en el día de ayer. Vamos a dejar el 31.300 como soporte. Y mientras él esté sobre los 31.300, aún existe probabilidad de avanzar a 32, 33.300, donde decimos está la zona de resistencia más fuerte, con el volumen tan alto que está en esa zona atrapado, así que un volumen muy alto. Pero si llega a romper los 31.300 antes de tiempo, podríamos corregir hacia 30.400. Importante entonces los 31.300 para continuar con el impulso alcista. La pérdida de los 31.300 lo podría llevar hacia la zona de los 30.400. Vamos con Grupo Argos. Los 22 eran la resistencia, ahora se convierten en el soporte, así que acerquémonos. Mientras él logra aguantar esos 22, aún hay espacio para volver hacia los 23. Si pierde los 22, el mercado tendría una falsa ruptura y podría el stop del mercado llevarlo de nuevo hacia los 21, aunque el comportamiento de mediano plazo sigue siendo lateral. Atentos entonces hacia 22, y dependerá que la fuerza alcista logre mantenerse o no. Grupo Aval continúa su avance, vamos a colocar el 1310 como el soporte, se mantiene. Mientras esté sobre 1310 aún puede volver al 350, 380. La pérdida del 310 le puede llevar de nuevo hacia los 1280. 1310 el nuevo soporte de corto plazo. Grupo Sura continúa el avance. El soporte de corto plazo queda en 39.100. Mientras esté sobre 39.100 aún puede continuar con su avance hacia los 40.300, 40.700. Si pierde los 39.100, volveríamos a tener el descenso hacia los 37.500, 37.600. Vámonos con ISA. Tenemos en ISA que no puede pasar los 9.300, 9.400. Esa zona de resistencia fuerte no puede pasarla para anular la presión bajista. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede reportar nuevos descensos hacia la zona de los
8,800. Si no logra pasar pronto esos niveles, podemos estar teniendo descensos a 8,800. La ruptura de este nivel generaría mayor presión bajista. Si hay ruptura de 9,400, podría volver hacia los 9,800 y 10.000 como niveles de resistencia. Y Sagen continúa aquí en la zona de estabilización de 860, 840 contra 960, 940. Vamos a dejarlo posiblemente dentro de esta zona en comportamiento lateral a espera de mayor información sobre la venta, pero por ahora significa simplemente, o escenario probable, la estabilización del activo, la disminución de la volatilidad. Mineros, el oro repuntando levemente, mineros también, 2,800, 2,880 es la nueva resistencia. Puede buscarla mientras se mantenga sobre el 2.760. Si se mantiene sobre ese nivel, aún puede volver a niveles de 2.860. Si pierde 2.760, volveríamos a niveles de 2.640 como escenarios probables. La tendencia sigue siendo bajista. Nutresa frena el día de ayer. Importante los 27.400, 27.300. Era la primera resistencia, ahora es el soporte. Si lo debe aguantar, aún puede volver a 28.600, 28.700, pero si lo pierde, podríamos iniciar una presión bajista adicional hacia los 26.400, 26.300. Importante entonces los 27.400. El mercado dudando un poco del inicio del rally, así que dependerá de esos soportes si ganan los vendedores o no en términos del mercado general. Preferencial aval logra impulsarse en el día de ayer, se mantiene sobre los 1.330, vamos a colocar el 1.330 como un soporte de corto plazo. Mientras se mantenga sobre el 1.330, aún puede volver hacia los 1.370, 1.400 como niveles de resistencia. La pérdida de los 1.370, perdón, de los 1.330 le podría generar una presión bajista hacia el 1.280 como escenarios probables. Preferencial Avianca Holding corrigiendo, recuerden que aquí es una zona fuerte y perdiendo un poco el sesgo alcista. Vamos a dejarlo 4.000 contra 3.800. Hay presión bajista, rompe el soporte de corto plazo en el día de ayer, así que no se descarta que haya posible descenso hacia los 3.800 como escenario probable. Este movimiento de ayer le da más fuerza a los 4.000 como resistencia, alejamos un poco los 4.200, aparece el leve presión bajista con el velas de ayer, 3.800 el soporte. Él puede corregir el 3.800 con un movimiento de 40 y tratar de intentar ahora un descanso o continuar con tendencia alcista. Ya si rompe los 3.800, la probabilidad puede ser más fuerte hacia 3.650. Cambian un poco los niveles, se rompe un soporte de corto plazo y podríamos tener soporte de 3.800 de presión bajista para el día de hoy en preferencial Avianca. Preferencial Bancolombia, pausa en el día de ayer, recuerden los 27.300, 27.400. Si lo aguanta, aún puede continuar a 28.300, 28.600. Pero si pierde estos 27.300, abriría la probabilidad de mayor presión bajista hacia los 26.500, 26.400 como primera parada. Importante entonces para hoy el nivel de corto plazo de los 27.300, 27.400. Vamos con preferencial Carvajal Empaques, que después del alto volumen no ha negociado, así que no tenemos mayor actualización para hoy. Preferencial Semargos, indecisión el día de ayer, 10.500 contra 11. La preferencial está más indecisa que con sesgo alcista, vamos a dejarla también con posible comportamiento lateral. 10.500 contra 11, el que rompa primero nos daría posible tendencia futuro. Preferencial de vivienda continúa sobre los 29, vamos a dejar los 29 como el soporte. Si aguanta los 29 aún puede volver a 29.800, 30.200, pero si rompe los 29 volvería a la presión bajista hacia los 27.300, 27.500. Importante entonces los 29 como el soporte de corto plazo para mantener el sesgo alcista. Preferencial Grupo Argos, la preferencial no ha pasado los 22, si los pasa podemos continuar con el avance hacia 23.300, 23.700. Si no lo pasa, podría estar descendiendo de nuevo hacia los 20.700 y 20.000. Importante ver qué pasa hoy tanto con la ordinaria como la preferencial, con ese nivel de los 22. Y la preferencial del Grupo Sura, que continúa con su avance los 39.300, es el soporte. Mientras aguante los 39.300, el sesgo sigue siendo alcista, su pérdida de ese nivel podría generar nuevas caídas a 37.700. Importante ese nivel de corto plazo. Y para terminar, Pacífico Viales, que continúa con el avance, cambia el soporte de corto plazo, sí sigue siendo el mismo, 38.900. Mientras esté sobre 38.900 puede avanzar todavía a los 40.42.
Si pierde los 38.900, el descenso puede ser hacia los 36. Importante es el 38.900. Aún no hay información sobre el proyecto STAR, así que continúa bajo el movimiento de los técnicos y de los flujos. Aún no hay fundamentales 38.900 como la zona de soporte importante para este activo. Bueno, así que en términos generales que tenemos para el día de hoy, mercados internacionales un poco sacudidos, por lo que la situación general y los fundamentales económicos continúan siendo sólidos. Faltará el IPC del martes, el IPC de Estados Unidos para el martes y la decisión de tasas de la Reserva Federal el miércoles. El mercado local intenta continuar con tendencia alcista, ya tiene una pequeña pausa hacia las zonas de soporte y serán importantes los soportes de corto plazo para mantener la presión alcista o no. A ver si hay inconsistencia en este rally o no hay consistencia en el rally que trató de iniciar la semana pasada. Pasemos entonces a las preguntas, hay bastantes. Técnicamente Bianca retrocederá para tener otro incremento según ondas de Elliott, siempre y cuando aguante los 3.800. Si Bianca pierde los 3.800, es probable que se pierda un poco más la fuerza alcista y entre en una presión bajista o en un comportamiento lateral o los niveles más probables. ¿Qué efecto puede tener sobre el mercado colombiano las tensiones en Irak y qué acciones sobre todo pueden ser los más afectados? El efecto positivo es un aumento en la cotización en el precio del crudo, así que esto podría entregar algo más de presión alcista, y por riesgo, panorama de riesgo, las demás acciones podrían tener una depresión bajista, pero cada vez que tan fuerte podría ser esas tensiones para lo que sería que tan fuertes son las tensiones para lo que sería para el impacto global, porque la otra con clima no tuvimos un impacto tan fuerte, simplemente una presión bajista de corto plazo. ¿Qué efecto tiene la inyección de liquidez por parte del Banco Central Europeo? ¿Qué ha generado esa inyección de liquidez del Banco Central Europeo? Ha generado lo que ha sido el impulso alcista del mercado, porque dio tranquilidad, dio otra vez un impulso para las economías emergentes. Entonces, esto es lo que ha generado algo más de tranquilidad a nivel general. Aquí estamos en el bache de Irak y faltaría la inflación de Estados Unidos, pero eso generó un rally adicional. Hoy se reúne en la Asamblea de Ecopetrol y van a tratar temas de Rubiales y STAR. Dicen que también pueden tocar cambio de presidente de Ecopetrol. No sé si van a tocar cambio de presidente de Ecopetrol, siempre ha estado en la mesa y se ha hablado mucho tiempo, no obstante, pues digamos que está en época de elecciones. Si se cambia el presidente, pues no necesariamente es malo, independiente de la directiva, gran parte del poder está en el poder de precio de Ecopetrol, así que aunque el mercado en primera instancia en cambio de presidente, simplemente por reacción de mercado, otra forma psicológica, podría tener descensos adicionales. Y en caso del proyecto STAR, pues ahí el tema clave es Pacífico y Rubiales. Así que estaremos atentos a esa información. Hasta que no tengamos los fundamentales, pues no podemos lanzar un escenario mucho más claro. De lo contrario, simplemente es teoría de mosaico general, entonces escenarios probables. Cuando hay un sector pequeño de compañías, ejemplo cementeras, y una de ellas es comprada, ¿qué comportamiento se vería en sus pares de mercado? Suben, bajan. No necesariamente los demás del mercado tendrían que moverse, aunque por lo general cuando hay un tipo de compras los demás también como que tratan de impulsarse, pero pues no con tanta fuerza como si lo hace la que es comprada y depende del precio que vayan a comprar. ¿Qué tan sostenible es el arranque de BCE el alza ya teniendo en cuenta que es una acción con poco volumen, que un precio objetivo de largo plazo tiene? Aquí estamos mirando precios objetivos de corto plazo, movimientos de corto plazo, no tanto precios objetivos, pero digamos que el punto es que siempre que hay un ascenso atrae algo de volumen y después en las correcciones pierde volumen. Por ahora sigue con posibilidades de continuar con el avance, aunque la resistencia de promedio móvil de 200 periodos es bastante fuerte. ¿Qué tan sostenible es el arranque de BCE al alza ya teniendo en cuenta que esta es una acción con poco volumen? Eso ya la hicimos. ¿Cuál es la razón para que Aval se mantenga en el precio de sumisión con buenos resultados? Bueno, el pago de dividendos también afecta en el mediano plazo. Los buenos resultados siguen siendo sólidos, pero la valoración por múltiplos que está ajustada al mercado posiblemente sea alguna de las explicaciones. Caracol también presenta triángulo y la base llevaría a 8.4 dólares canadienses, exacto. Digamos que Caracol viene con una tendencia alcista más fuerte que el resto de las petroleras que tenemos en el mercado local. Recuerden los 13.000, independiente de los precios en Canadá, la ruptura de los 14.000, de los 13.000 podría llevar a nuevo impulso alcista con objetivos de 14, 15, incluso máximos adicionales. Importante ese punto de los 13.000 en Canacol. Aunque no es un triángulo exactamente de continuación de tendencia, porque lo que tenemos es una zona
de congestión de corto plazo. Podría analizar Valorem porque a pesar de bajos volúmenes este trimestre ha tenido un buen movimiento. Recuerden que Valorem tiene movimientos en algunos momentos y después desaparece otra vez. Preferimos no tenerla en cuenta por los bajos volúmenes. Cuando en el día de hoy ya Fabricar otra vez está descendiendo y perdiendo algo de cotización. Si dentro de 8 días se va a anunciar la integración de la Bolsa de México a la Alianza Pacífico, ¿cuándo se estaría dando la integración real? Pues mira, se anunció en 2010, la integración empezó en 2011 y aún no tenemos la integración total. Son procesos muy lentos, sobre todo por temas de regulación. Así que pues digamos que el mercado la vez pasada generó un aumento sustancial de la cotización de la BBC, casi 9 veces su valor patrimonial, con las expectativas de todos los nuevos mercados, BBC, Mila, derivados y demás, y pues digamos que no han tenido un desempeño considerable. Así que no sé si el mercado haya aprendido de ese movimiento y de pronto no se deje llevar con tanta euforia ante noticias que podrían tener impacto en el muy largo plazo de la compañía. Favor modular mejor, que se escucha muy grave, tu voz ya va y viene, bueno, hay como que interferencias hoy en audio. Vamos a revisar por qué estuvo pasando eso. ETB ya puede empezar a verse efecto ex dividendo. Ya estaríamos cerca de, aquí el punto clave de ETB después del dividendo es el 4.40. El dividendo son 17 pesos. Si él logra aguantar el 4.40 después del inicio del periodo de dividendo, hay posibilidad de continuar con la tendencia alcista. Si pierde los 4.40, la tendencia alcista se perdería y volveríamos al 4.20. No obstante, los últimos informes de resultados que siguen justificando el 4.20 como un soporte fuerte. ¿En qué debería caer por encarecimiento de materia prima, derivados del petróleo y caída de la tasa de cambio? Exacto, sería el movimiento más probable, no obstante el mercado la repuntó ayer. Recuerden que cuando el mercado trata de entrar en ese modo rally, lo que sea sube, así que en general ese tipo de movimiento en el día de ayer dependerá del 10-4 si el movimiento es sólido o no. Recuerden que los fundamentales son de mediano plazo y en el de corto plazo dominan mucho más las emociones y el flujo de la liquidez. Por favor repetir ECO 3570 es el soporte. Si ECO aguanta el 570 se mantiene entonces la presión alcista, pero si lo pierden volvería a tener la presión bajista. Recuerden que nuestro mercado va a empezar a buscar esos soportes y dependerá de esos soportes si el rally sigue siendo alcista o se pierde. Bueno, me dicen que hoy mucho ruido está interfiriendo. Vamos a ver si hacemos un cambio acá. Sin importar la decisión de estar por técnicos, ¿qué le esperaría la acción de PREC? No, la decisión de estar es muy importante, un fundamental acaba con un técnico, entonces importante, el resultado de estar va a generar bastante volatilidad y recuerden que los fundamentales nos anulan el análisis técnico, no anulan, cambian, rompen soporte de resistencia y nos dan una nueva tendencia. Canacol está barata. Si miramos únicamente múltiplos, Canacol tiene los múltiplos más bajos dentro del sector, que ha tenido los mejores incrementos en términos de producción porcentuales. Son incrementos pequeños, pero es una compañía pequeña donde un pozo de 1.000-2.000 barriles significa una buena porción de ingresos, así que continúa con múltiplos mucho más bajos que el resto del sector. Bueno, nos vemos entonces el día lunes. Muy buen fin de semana para todos, buen día también.